Como todo país que se respete, el nuestro tiene un archivo general de la nación que existe desde la época de Ramón Castilla, que comprendió hace más de 170 años que había que guardar de una manera científica la documentación que tiene que ver con la historia de nuestro país. Ahí se halla, por ejemplo, capitulación de Ayacucho, es la correspondencia de Ricardo Palma, contratos notariales, protocolos, etcétera. Lamentablemente, una parte de ese archivo de la Nación se halla desde hace más de 80 años en los sótanos del Palacio de Justicia, en condiciones que no son adecuadas a preservar las toneladas de papeles que se han ido archivando ahí. Hemos invitado al director, al jefe institucional, como ellos le llaman, del Archivo General de la Nación, el doctor Ricardo Moró, para que nos explique qué cosa está pasando, sobre todo porque hay una decisión tomada por el Poder Judicial para que ustedes se retiren con todo el archivo del local que ocupan ahora antes del mes de agosto y les impondrán una multa de 40.000 soles mensuales si no lo hacen a tiempo. Señor Moró, muy buenos días. Don Fernando, un gusto saludarlo. Gracias por recibirnos para poder brindar un poco de información respecto a esta coyuntura tan importante, pero también histórica para los archivos del Perú. ¿Por qué hemos llegado a esta situación límite? ¿Por qué hemos tenido que esperar que el Poder Judicial los expulse o pretenda hacerlo para que ustedes se pongan las pilas, como se dice, y hayan finalmente alquilado un local en el Callao, en donde tendrán que pagar 80.000 dólares mensuales durante el tiempo que esté provisionalmente ahí el material de nuestro archivo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha tomado tanto retraso en vez de actuar? Sí, en realidad esta historia judicial, digamos, tiene una data de casi 2014, empezó el periplo judicial y culminó a nivel de casación en mayo de 2022. Entonces, realmente lo que hemos hecho, porque tú sabes, don Fernando, que el tema lo hemos heredado así, lamentablemente, es preparar la salida del Archivo General de la Nación. ¿A través de qué? Usted, como muy conocedor que es, sabe o sabía que en el Archivo General de la Nación no había inventarios. Entonces, planificar o tratar de salir sin un inventario adecuado es una cosa pues absurda. Por eso hace 2 años hemos empezado a hacer el inventario del archivo histórico que no había y actualmente estamos en el 80%, en julio terminamos para recién en agosto iniciar una mudanza. Entonces digamos que el periplo judicial sí inició en 2014, pero la parte administrativa también con la ley de saneamiento de inmuebles del Estado fue de los 90 inclusive. Así que esta es una herencia bastante larga y bueno, nos ha tocado a nosotros como gestores públicos gestionar esa prácticamente desalojo que ya estamos notificados y que está hace 2 años en ejecución de sentencia. Dígame una cosa, ¿cuántos documentos hay en los sótanos del Palacio de Justicia? Entre archivo histórico y archivo notarial tenemos aproximadamente casi 30 kilómetros de documentos, que son 150 millones de documentos. 150 millones de documentos. Así es. Y eso son toneladas numerosas de papel. Muchísimos metros cuadrados, con decirle que el sótano consta de poco más de 3.000 metros cuadrados de documentos, de espacio, y documentos guardados en 2 niveles. O sea, lo que se ha hecho realmente en el sótano del Palacio de Justicia es tuburizar ese espacio. O sea, hay cuartitos llenos de documentos de estantería. Y esto no estaba inventariado de manera que si se mudaban de manera precipitada, todo hubiera sido un desorden, no se hubieran encontrado nunca más los documentos. ¿Cuánto costó hacer esos inventarios de los documentos que forman el Archivo General de la Nación? Costó durante 2 años aproximadamente el concurso de 30 personas a tiempo completo, bajo condiciones extremas de total inseguridad e insalubridad, lamentablemente debo decirlo. Humedad, insectos, filtraciones de agua, ratas. Riesgo de, naturalmente, animales como las ratas y demás. Sí. ¿No? Teniendo en cuenta además, don Fernando, que ya en el año 2000 hubo una inundación. Y en el año 2019 hubo roturas de cañerías. Solamente para graficarle, la semana pasada el Archivo General de Argentina, en el sótano guardada documentación, se inundó y se malogró gran parte de la documentación fotográfica del Archivo General de Argentina. Anteayer se publicó en un diario de Brasil la situación muy similar del Archivo Nacional de Brasil. Y anteayer también se inundó el archivo de la Universidad Estadual de Santa Catarina, perdiéndose mucha documentación. No podemos esperar que pase eso acá. No, y tampoco consolarnos con las desgracias de los otros, porque la nuestra es la que nos interesa acá. ¿Por qué si hace unos años se pudo trasladar el archivo colonial
a lo que era la vieja sede del Correo Central. Correo Central. ¿Por qué esto fue hace 10 años, me parece ya? Eso fue en el 2005. ¿Por qué no se pudo hacer con el resto? Porque el volumen que se trasladó es aproximadamente de 2 kilómetros el archivo colonial, contra 30 kilómetros que hay en el Palacio de Justicia. En aquella época, para que tengan más o menos idea, el presupuesto del Archivo General de la Nación era de 2 millones de soles al año. Hoy superamos los 20 millones. Entonces realmente las condiciones son totalmente distintas. Y también, obviamente, durante un año se cerró el archivo histórico para hacer inventario de ese archivo colonial. Ya. Así es. Ahora bien, el archivo depende del Ministerio de Cultura. Sí, somos un ente adscrito de Cultura. Y entonces el Ministerio se ha visto obligado a financiar esta mudanza. $80.000 mensuales de alquiler. Sí, en realidad hemos recibido, esto no hubiera sido posible sin el apoyo evidentemente del Ministerio de Cultura y también de las demandas adicionales que estamos requiriendo para terminar la culminación de la adecuación de ese local para darle las óptimas condiciones que requiere. Bueno, ¿no? Ustedes tienen, sin embargo, un área asignada a la construcción de un archivo de la Nación. Esto queda en Pueblo Libre. Tiene 6.000 metros cuadrados, tengo entendido. Sí. ¿Por qué no se ha construido ahí ya? ¿Qué es lo que ha retrasado que teniendo el espacio no haya el edificio? Le comento, don Fernando, en el año 2022, primero el proyecto es del año 2019. En el año 2022 se aprobó el expediente técnico, ¿no? En aquel entonces costaba poco menos de 400 millones. Actualmente, y bueno, nos dimos cuenta, gracias a una observación de la Municipalidad de Pueblo Libre, que lamentablemente el expediente técnico tenía un problema registral, ¿no? La partida registral estaba mal hecha en el expediente y nos ha demorado, junto con el Ministerio de Cultura, 2 años en arreglar ese problema registral, de la partida registral. Hace un mes saneamos de una vez el expediente. ¿Cómo es posible que un problema registral pueda tomar 2 años, señor Moro? ¿Por qué? Porque eso ha conllevado un arbitraje con la empresa que hizo el expediente técnico, que está a cargo de la Unidad Ejecutora número 8. Entonces, ellos han hecho un arbitraje y, bueno, eso demora, como sabe usted, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿quién va a hacer la mudanza? Porque es excepcional que ¿cuántas toneladas dijo que era? Son 150 millones de documentos y 30 kilómetros de documentos. ¿Y toneladas de papel? Son aproximadamente unas 500 toneladas, más o menos. 500 toneladas de papeles importantes, algunos de los cuales nadie los ha leído nunca. Así es. Que nos pueden revelar cosas importantes sobre lo que somos nosotros, Así es. sobre nuestra historia. ¿Quién va a hacer esa mudanza? ¿Quién conoce en el Perú? ¿Quién es especialista de una mudanza de esa envergadura y de esa, digamos, exigencia de delicadeza? Bueno, la preparación de la documentación para ser embalada la va a hacer el personal del Archivo General de la Nación. Los especialistas técnicos que tenemos van a hacer todo el trabajo previo de la preparación. Vamos a contratar también estibadores para subir la documentación, pero lo que es la preparación, la carga, la identificación, es personal del Archivo General de la Nación, don Fernando. Ya. Y esos documentos van a ser encajonados. Van a ponerse en cajas de mudanza totalmente detalladas con código de barra para identificar la entrada y la salida, y el acompañamiento va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas. ¿Está usted seguro que el local que van a alquilar durante algunos años, porque el tiempo que tome construir el local en Pueblo Libre tendrán que quedarse ahí, es un local adecuado el de Callao, no queda demasiado cerca del mar, tiene condiciones favorables para que no haya humedad y otras amenazas? Sí, en realidad a donde vamos a ir las condiciones son muchísimo mejores a las que tiene actualmente un sótano. Evidentemente tenemos sistemas de ventilación, vamos a incorporar sistemas de extracción de aire, tiene sistemas contra incendios que no tenemos. Le cuento que hace poco más de un mes detectamos, gracias a los detectores de humo que tenemos, un conato de incendio, que si no hubiera habido esos sensores que teníamos, probablemente estaríamos lamentando esa situación. Entonces digamos que el local a donde vamos son muchísimas mejores las condiciones que tenemos actualmente, no solamente para los documentos, don Fernando, sino también para las personas, porque en ese sótano trabajan personas y a veces nos olvidamos que ellos también son parte Respiran un aire de la responsabilidad que tenemos. ¿Cuánto tiempo lleva usted como director? Ya 2 años, don Fernando. 2 años. ¿Y cuándo se dio cuenta que esta mudanza era indispensable? Justamente en mayo del 2022, cuando nos notifican la casación, iniciamos el plan de desarrollo del inventario, que justamente ya llevamos el 80%. Señor Moro, muchas gracias por su presencia. Ojalá que aquello a lo que se está comprometiendo se cumpla, una mudanza correctamente hecha y un alquiler de un lugar adecuado durante el tiempo que sea necesario para que construyan su edificio rápidamente y se puedan mudar a un lugar que esté a la altura del honor de nuestro país. Una vez
es. Hay documentos de nuestros héroes, de nuestros ancestros, de la gente que ha pagado con su sangre, en el que podemos vivir en libertad, y es verdaderamente deshonroso que la memoria histórica de nuestro país se vea humillada de esa manera. Sí, en realidad, cuando empecemos las acciones, vamos a invitar a toda la ciudadanía para que pueda estar atenta, expectar este proceso y obviamente cuando estemos instalados en este local, invitar a la prensa para que vea justamente y sea testigo de que lo que le tomo la palabra, seré el primer interesado en ir a ver a dónde van a ir a dar documentos de nuestra historia republicana y notarial. Ricardo Moró, jefe institucional del Archivo General de la Nación, gracias por su presencia a usted, y muy buenos días.